Pasamos al bloque 4 de trucos y aspectos innovadores de la programación con Scratch y vamos a ver dos conceptos que nos van a ayudar a poder realizar proyectos mucho más complejos, como son las listas y los procedimientos. El primero de ellos, las listas, nos van a permitir que podamos almacenar una serie de datos. En vídeos anteriores habíamos visto que podíamos crear variables, pero una variable tan solo puede almacenar un dato en un momento determinado. Bueno, pues las listas lo que va a permitir es que podamos almacenar más de un elemento. Bien, llamamos elemento, por tanto, a cada uno de esos datos que queremos introducir en la lista. Y dentro de ese elemento podremos introducir bien texto o número. Estas listas van a poder ser accedidas tanto por el propio objeto que lo ha creado como bien por el resto de objetos de los proyectos de Scratch. Y para poder trabajar con ellas vamos a tener una serie de instrucciones como añadir, que nos permitirá insertar un elemento al final de la lista, borrar, que nos permitirá borrar un elemento, para ello vamos a necesitar conocer la posición del elemento que queremos eliminar, insertar, donde va a poder añadir un elemento, pero en este caso en una posición determinada, reemplazar, en el que vamos a poder modificar un elemento de la lista, y por último mostrar o esconder, que nos va a permitir tanto visualizar como esconder la lista en la pantalla dentro de nuestro escenario. Para crear las listas vamos a tener dentro del apartado, dentro de la categoría de variables, vamos a tener un botón que se llama crear lista, donde si presionamos vamos a poder crear una lista asignándole un nombre y aparecerán una serie de instrucciones que son las que me permitirán poder interaccionar con esas listas. Además de las instrucciones que hemos hablado anteriormente, de añadir, eliminar, etc., vamos a tener también una serie de instrucciones que me van a permitir recuperar un elemento determinado de la lista o bien recuperar la posición en la que se encuentra un elemento dentro también de la lista. También vamos a poder determinar cuál es la longitud, es decir, número de elementos que tiene una lista, y también vamos a poder preguntar si un elemento está dentro de esa lista. De esta forma, como veis, esta instrucción lo que va a devolver va a ser un verdadero o un falso. Pero veamos cómo funcionan las listas directamente en un proyecto de Scratch. Como decíamos, dentro de la categoría variables vamos a poder crear una lista. De esta forma vamos a poder ponerle un nombre, por ejemplo, nombres, y podemos hacer esta lista disponible tanto para todos los objetos como solamente para el objeto en el que se encuentra. Al pulsar sobre aceptar se me cargan esa lista que veis que aparece aquí en pantalla junto con una serie de instrucciones que son las que veíamos anteriormente. Así vamos a poder hacer un proyecto en el cual al principio del todo, es decir, al presionar la bandera verde, vamos a poder agregar, por ejemplo, a esa lista vamos a agregar, añadimos, pues los nombres de todos los alumnos y las alumnas de nuestro curso. Por ejemplo, vamos a insertar a María, vamos a insertar a Antonio, podemos insertar también a Patricia y podemos insertar por último a Nacho. Fijaros que de esta forma, cuando yo haga clic en la bandera verde, se va a añadir esos elementos. Pero fijaros como ese primer elemento que pone cosa estaría disponible. Y de hecho, cada vez que yo presione la bandera verde, fijaros cómo aumenta la longitud, porque se vuelven a meter otra vez todos los elementos, uno detrás de otro, dentro de mi lista. Y eso es así porque no hemos eliminado la lista al principio. Podríamos utilizar una instrucción de eliminar todos los nombres, eliminar todos los elementos de la lista nombres, y de esta forma fijaros que cuando yo presiono la bandera, en este caso ya sí, ya solamente tengo esos 4 nombres que son los que he añadido al principio. Bien, una vez que los tengo cargados, vamos a poder realizar una instrucción, por ejemplo, para que se saque un voluntario para la pizarra, por ejemplo. Bien, para ello, las instrucciones que vamos a realizar van a ser, pues vamos a tener que obtener un elemento. En este caso tendríamos elemento,
Pero fijaros que no queremos una posición siempre fija. Si yo aquí hago clic, pues fijaros cómo el elemento 1 de nombres, pues en este caso sería María, porque es el 1. Bien, pero no quiero ese elemento, no lo quiero siempre fijo, sino que queremos que sea un elemento aleatorio. Bien, para ello podemos recurrir al operador número aleatorio, de forma que le digamos que quiero un número aleatorio entre 1 y... Bueno, pues aquí podría ponerle 4, pero ¿qué ocurre si en un momento determinado me da por agregarle uno nuevo? Por ejemplo, Jesús. Pues fijaros, en este caso, cuando yo presiono la bandera, voy a tener 5. Por lo tanto, esta instrucción ya no me va a funcionar. Bueno, me va a funcionar, pero Jesús nunca va a salir, ¿vale? Porque cogería un número aleatorio entre 1 y 4. Bien, para coger aquí el número, digamos, el último que tenga dentro de esa lista, podemos recurrir a la longitud de nombres. De esta forma, con este elemento de aquí de longitud de nombre, puedo decirle, pues en este caso sí, cógeme el elemento número aleatorio entre 1 y la longitud de nombres. Ahora fijaros que cada vez que le dé, me va a aparecer uno aleatorio. Bien, pues ya simplemente me quedaría, por ejemplo, programar que dentro de los eventos, por ejemplo, al hacer clic sobre el objeto, lo que voy a hacer es que mi gato diga pues el nombre que obtenga de forma aleatoria. Bien, de esta manera, fijaros que cuando yo presiono la bandera verde se me cargan mis elementos, cada vez que yo le pulso el gato y me dice un nombre, Antonio. Pulso el gato y me dice otro nombre, María, Nacho, etcétera, etcétera, etcétera.